Video académico número 13 de técnicas de ilustración. Estamos utilizando técnicas mixtas para representar diferentes objetos y materiales. En el video anterior habíamos hecho la representación de un volumen con forma de cubo y el uso de técnicas mixtas representando diferentes materiales. Vamos a continuar con esa estrategia. En esta ocasión vamos a representar de nuevo materiales diferentes en una forma geométrica distinta, en este caso el cilindro. Vamos a comenzar con un material que es importante aprender a representar. Se trata de el cromado, los metales cromados o los metales reflectivos muy brillantes. Este primer cilindro vamos a representar con ese material. Vamos a utilizar de nuevo técnica mixta. Hemos venido usando marcadores, pasteles, lápices de colores. En esencia, vamos a seguir pensando en que la luz viene por la parte superior izquierda del volumen y vamos a ver cómo se comportaría el metal cromado en esas condiciones. La pauta es la siguiente. Se habla de que cuando un metal es cromado, está reflejando en la curvatura de su superficie parte de lo que estaría sobre él, el cielo, por decirlo de algún modo, y el horizonte con la tierra. Entonces usamos el concepto de esos materiales para representarlo. Podemos comenzar la representación utilizando cualquiera de los materiales que ya hemos venido usando anteriormente. Podemos ir comenzando, por ejemplo, con lápices de colores. En este caso voy a situar una línea a lo largo del artefacto. Si este cilindro está colocado sobre una superficie en la Tierra, tendríamos que pensar que sus reflejos son absolutamente paralelos entre sí. Colocando esa primera línea de reflejo, cambio el agarro del lápiz y comienzo a extender la tonalidad que va a representar, repito, lo que podría considerarse una especie de horizonte. Aquí estaría reflejada la Tierra en la parte inferior de ese cilindro. El hecho de representar de esa manera los reflejos en los materiales cromados simplemente es con el objetivo de crear una especie de código visual. Es decir, empezar a creer que en determinadas condiciones de iluminación esa sería la característica principal más concreta de un material como el cromado. El cromado es una especie de espejo. En este caso se trataría de un espejo con curvatura que formaría el cuerpo del cilindro. Estoy usando sucesivamente lápices de colores, estableciendo primero la zona de lo que sería el horizonte del paisaje, ese paisaje que se reflejaría allí, y mediante el uso de estos lápices voy generando bandas de color completamente paralelas, de modo que puedo ir sugiriendo la forma precisa geométrica del cilindro. A medida que voy bajando sobre la curvatura de la superficie, cambio el color, puedo ir incorporando un tono como este, que es un color amarillo, similar al amarillo ocre, que podría también utilizarse no solamente como lápiz de color, sino en la forma de un pastel. Ahí tenemos un primer reflejo. La intensidad que tenga ese reflejo es relativa. Yo puedo hacer que sea todavía más fuerte el reflejo. Podría valerme de otras tonalidades de colores o podría haber utilizado también para hacer mayor énfasis en las características de ese horizonte, inclusive de un marcador. En este caso estoy utilizando un marcador específicamente de una tonalidad gris bastante oscura, pero se trata en este caso de un gris cálido, oscuro. Con él hago mayor énfasis en el horizonte, puedo situarlo de esta manera y voy modulando los cambios de tonalidad con el lápiz color. Entonces voy añadiendo un poco la transición hacia abajo, siempre conservando la idea de que la luz es muy fuerte en un objeto reflectivo como podría ser la superficie
de un cilindro cromado. Enfatizo muchísimo en la parte inferior, creo la transición hacia la zona del marcador, genero un tono parecido a ese. Y en la parte superior, teóricamente, estaría reflejándose el cielo. Como lo hice en el video anterior, utilizo unos toques de pastel azul. Puedo rasparlo directamente sobre el papel o rasparlo en otra superficie y luego traerlo a la zona donde necesito incorporar el color. Extiendo una tonalidad y voy pensando que a medida que me acerco al horizonte, el horizonte donde ya había interpretado la Tierra, se va a presentar un reflejo de luz, de manera que la zona más azul está acá, en la parte superior, y voy descendiendo poco a poco con una tonalidad más suave cada vez, hasta llegar al blanco puro. Ahí tenemos el resultado de esa representación. Por el costado puedo hacer unos toques también de azul, pensando en que este se alcanza a reflejar de alguna manera, dejando un borde luminoso blanco. Se alcanza a reflejar al costado del artefacto. Podríamos pensar en esto. Y siguiendo en los acabados que hemos venido dando en los anteriores materiales, utilizando o bien sea un lápiz de color, podría tratarse de un lápiz de color negro o un color muy intenso, puedo hacer entonces el remate de los contornos. Busco con una plantilla de elipses las elipses que más se adapten al tamaño de mi dibujo y puedo hacer un primer esbozo de lo que podría ser el contorno final del cilindro. Repito, también se puede utilizar directamente un plumón negro o un marcador de un color intenso de alto contraste para hacer esta misma operación final. Lo que pasa es que a veces resulta un poco más difícil de controlar el color cuando se maneja con materiales de tinta. Los marcadores suelen ser un poco más difíciles de controlar para ciertas áreas del dibujo. Aquí estamos entonces aplicando la línea final de contorno con un lápiz de color. En ejemplos anteriores lo hemos hecho con un plumón de tinta negra. Repaso un poco la curva del elipse, llegando hacia el final, perfilo con un poquitico más de detalle ciertas cosas y el lápiz blanco puede ayudarme como de costumbre a generar ciertos reflejos o transiciones. Puedo extenderlo en la zona principalmente donde está el horizonte terrestre. Puedo pasarlo sobre la zona azul, lo que produce un efecto de veladura que además ayuda a fijar el pastel sobre la superficie del papel. No hay que olvidar que uno de los rasgos típicos del pastel es que es un material que se desprende con mucha facilidad. Ahí tenemos una representación estándar, muy convencional, de lo que podría ser un cilindro cromado, ubicado sobre una superficie, en este caso reflejando el paisaje. Segundo material, habíamos hecho un cubo de plástico, entonces vamos a hacer una interpretación de un cilindro de ese mismo material. Para eso volvemos a recurrir a la combinación de las técnicas. Vamos a utilizar nuestro marcador azul. En principio, como ya sabemos, una de las primeras cosas que conviene hacer es extender las zonas que marcan los principales perfiles de la trayectoria. Si es necesario y no queremos arriesgarnos más de la cuenta, podemos usar instrumentos para perfilar algunas de estas zonas. Uso la parte del bisel más delgada para poder controlar la aplicación del color. Y primero creo una zona
de seguridad, el contorno, giro el bisel, lo utilizo por la parte más ancha y comienzo a extenderlo como lo hemos visto en ejercicios anteriores. Este terminado con el marcador nos permitirá además incrementar algunas capas. Esta será la zona más oscura del artefacto. La zona más oscura de un cilindro nunca está completamente pegada al borde porque se trata de una superficie con curvatura. Ahí alcanzamos a ver el cambio de tonalidad tan necesario en esta interpretación. Y podemos extender, reservando si es necesario un pequeño borde blanco que sería la arista del volumen en ese lugar. Esas aristas blancas, si son muy difíciles de extender, podemos posteriormente llevarlas a cabo con materiales como lápices blancos, pinceles y témperas, es decir, cualquier material que me permita recuperar en blanco el brillo de las aristas. En este caso estoy recurriendo a la idea de dejar en blanco por reserva la forma de la arista. Entonces, la importancia que tiene el bisel en los marcadores se evidencia en este momento, gracias a la posibilidad de inclinarlo en determinada dirección. Extiendo una capa uniforme posteriormente, siempre casi que es una norma de la aplicación del marcador, comenzar por los bordes para poder trabajar con mayor seguridad y confianza. También aquí puedo hacer énfasis en algunas zonas, ¿no? Si considero necesario, puedo aplicar más capas en algún sector de ese plano. Dejo secar, dejo que el papel absorba y nuevamente utilizo el pastel raspándolo sobre la superficie con una diferencia importante, y es que el área del color blanco, en este caso, que correspondería al horizonte, es un área de menor contraste, es decir, estará teñida también de azul, así sea en una proporción muchísimo más leve. De todas maneras, toda la superficie del cilindro tendría que tener ese cubrimiento del color. Lo extendemos, si queremos, con un material como este, un copito. Hacemos un poquito de énfasis frotando el papel. En este momento estoy trabajando sobre un papel relativamente económico. Este es el famoso papel Bond. Es un papel de poco gramaje, no tiene en verdad demasiada textura, lo que hace que sea relativamente más difícil la adherencia de algunos materiales, pero como contraparte permite al mismo tiempo utilizar técnicas mixtas con relativa facilidad. Extiendo también parte de ese pastel como una veladura sobre otras zonas del marcador. Retiramos el exceso de pastel, como hemos venido haciendo siempre. Miramos el borrador, que ya sabemos conviene tener afilado en forma de cuña. Perfilamos el dibujo de nuevo, si se ha perdido un poco la forma básica, retirando el exceso, y solamente una línea muy cerca del borde del límite entre marcador y pastel será la zona más blanca. De ahí para arriba estaremos haciendo una gradación de tono. Usamos la cuña en una posición que permita un borrado mucho más ancho y tratando siempre de que los trazos del borrador sean completamente paralelos en la misma dirección. Si por alguna razón se desvía los trazos del borrado, el artefacto empieza a verse con una deformación. Entonces trato de que siempre se mantenga la idea de un cierto paralelismo, ¿no?, entre todos ellos. Ahí lo tenemos. El toque final, casi siempre el lápiz blanco nos ayuda mucho a generar reflejos en la parte inferior, lo que hace que se acentúe todavía más la idea de cilindro. Refuerzo un poquito el horizonte, integro
los dos materiales, pastel y marcador, utilizando el blanco. No es que siempre deba hacerse de esa manera, simplemente hay casos en que es perfectamente compatible. Regreso a la superficie que está en este costado, que es un plano en forma de elipse, refuerzo también con un cierto reflejo de blanco para producir un efecto de distanciamiento. Inclusive puedo usar el lápiz levantado completamente para hacer más retoques, perfeccionar algunos detalles, crear transiciones, etc. El paso final, como lo hemos venido haciendo de nuevo, puede ser con lápices de colores o podemos utilizar de nuevo nuestra plantilla de elipses, verificamos el tamaño necesario para hacer este paso final y con este marcador tipo plumón hacemos un perfil que sugiera las formas principales que están involucrándose en el volumen. Tenemos este tipo de trazo que es mucho más denso, mucho más contundente que el que produciría un lápiz de colores. Utilizamos la mitad de la otra elipse, tratamos de buscar el ángulo adecuado al trazo que nos permita completarlo y tenemos el perfil final de este otro material. Entonces estamos haciendo los últimos pasos para la representación de un cilindro, en este caso un cilindro de un material semi-reflectivo brillante como podría ser el plástico. En el interior mismo de la curvatura se pueden sugerir algunos trazos, este tipo de toques alternados, no continuos, son característicos de ciertos estilos de ilustración. Cualquier otro detalle que sea necesario retocar, podemos hacerlo también con lápiz de colores. Por lo general, la norma sería, los lápices de colores irían hacia el final, sencillamente porque son materiales grasosos. Y último material, vamos a hacer entonces el cilindro también de caucho, como hicimos el cubo de caucho negro también. Entonces, tomamos nuestro marcador y aplicando el mismo principio de bordes en primera instancia, voy recorriéndolo. No es necesario hacer una diferenciación clara de las elipses con respecto al volumen. Sin embargo, puedo aún así dejar sugeridos con pequeños puntos o trazos muy delgados la zona que equivaldría a la trayectoria de la elipse en algunos lugares del volumen. De todas formas, ya sabemos que es posible recuperarlas haciendo uso de un material complementario como puede ser el lápiz blanco o un corrector, también se utilizaría en determinado momento. Completamos la segunda elipse y rayamos con el bisel rellenando completamente las superficies. Siempre buscamos, como ya lo hemos dicho, trazos largos que permitan abarcar áreas suficientemente grandes. Como sucedía con el cubo, al hacer el cilindro, siempre estamos extendiendo toda la superficie en una sola mancha sin diferenciar claramente todavía las aristas. El paso es el que sigue con lápiz blanco, igualmente lo hicimos con el cubo. Aquí observamos entonces los trazos, son muy importantes. Tenemos que establecer primero dónde estaría el reflejo máximo en la arista, podría ser en este lugar. Si ese es el reflejo máximo de la arista, ahí también se presentaría
el brillo principal en la superficie del material. De manera que a partir de ese sitio comenzamos a extender capas de color blanco que nos permitan crear la transición hacia el reflejo, siempre utilizando trazos completamente paralelos, evitando que se desvíen en cualquier dirección. Si se desvían, por supuesto, generarán una deformación del material. En algunos casos, dependiendo del tema que estemos ilustrando, será necesario inclusive enmascarar, utilizar cinta de enmascarar en los bordes para poder trabajar trazos con mayor longitud sin tener que preocuparse más de la cuenta de manchar zonas inadecuadas del material. En esencia estaría lo principal hasta ahí. Una pequeña pasada, como hicimos también con los anteriores cilindros, en la cara lateral para traducir mejor el material. Las aristas que brillan un poquito más. Las aristas brillantes pueden ser más anchas o más delgadas, dependiendo de qué tan puntiagudas sean estas. Finalmente, cogemos nuevamente el plumón y retocamos las partes finales. Esto con el objetivo de corregir algunos pequeños errores que pueda tener la ilustración en determinado momento. La línea final casi siempre termina de configurar la imagen, nos permite hacer las correcciones necesarias si de pronto el marcador ha salido de su trayectoria, si nos ha producido algún trazo que no queríamos que quedara allí. Entonces, este contorno final ayuda a corregir algunos de esos detalles finales. Estamos haciendo las últimas líneas en esta interpretación de materiales utilizando técnicas mixtas. Valga la aclaración, técnica mixta quiere decir que estoy utilizando más de un material para ejecutar una ilustración o para hacer una imagen. Es el mismo nombre que recibe si se trata de una obra artística, ¿no? Por ejemplo, una pintura podría ser ejecutada en técnica mixta. Podríamos estar hablando de usar acrílico y óleo, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro estamos utilizando marcadores, lápices de colores y pasteles para llevar a cabo esta ilustración. Tenemos ahí el resultado final, cilindro ilustrado a partir de técnica mixta, materiales diferentes, en este caso el cromado, el plástico y el caucho. Termina este video número 13, video académico. Continuamos con el siguiente tema en el próximo video.